Hola, amigos y amigas alrededor del mundo. Acá estamos hoy día otra vez para seguir contando la historia del surgimiento de los parques y las salas siloístas en toda parte del planeta. Y hoy día volvemos a América y vamos a las orillas del Pacífico, porque hoy día vamos a escuchar la historia del Parque Iguanco. Pero antes de avanzar en eso, los amigos y amigas que están viendo, ya suscríbanse ya en nuestro canal Constructores de Salas Siloístas. También al final, o ahora si quieren, no se olviden de poner me gusta o el like. Fernando, con esto empezamos a escuchar la historia. Dale. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Eh, bueno, vamos a hacer las preguntas que estamos acá con Estefano, con Erika, con César, con Carlos, con Rocío, con Doris y con Mariela. Así que queríamos saber sobre el Parque Iguanco, ¿qué los motivó, qué los inspiró, qué los inspiró a iniciar ese proceso? ¿Cómo surgió la idea? Si fue de uno tuvo la idea, vamos a hacerlo acá en Perú, o varios fueron, o quién se inspiró, quiénes, cómo, y cómo escogieron el terreno, cómo fue a parar ahí, a Iguanco. Ah, bueno, eso, cuenten, ahora los escuchamos. Bueno, empiezo contando. Ocurrió algo muy hermoso acá en el proceso de Perú, cuando ya desaparece toda la organización de lo que era el movimiento como tal. Fue como que cada quien empezó a desplegar sus mejores aspiraciones. Y era como si todos nos hubiéramos vuelto a encontrar y reencontrar en este hermoso proyecto de humanizar la tierra. Estábamos en el proceso de disciplinas, de la organización de la primera marcha mundial por la paz y por la no violencia. Estábamos haciendo los viajes para la nivelación de ingreso a la escuela y nos fue surgiendo muy profundamente la necesidad de contar con un parque en Perú. Y lo empezamos a soñar todos. Y claro, nuestro sueño se fue haciendo realidad. Mientras buscábamos el terreno, hicimos todo un plan y quedamos en que teníamos que tener también la parte legal lista. Entonces, en el 2 de septiembre de 2008, constituimos la Fundación Pangea. Y nuestro querido amigo Javier Zorrilla, nuestro querido Happy, fue el primer presidente de la fundación. Nosotros a él lo recordamos mucho por su espíritu contagiante, por la generosidad que demostró por esta obra común, y siempre lo llevamos con nosotros. Al comienzo no éramos muchos, había como un núcleo de 15 personas que estábamos enfocados en este proyecto. Y muchos amigos apoyaban todas las actividades, amigos de Perú, amigos del extranjero. O sea, fue una generosidad impresionante la que recibimos, ¿no? Y para lo del terreno, conversando, decíamos que tenía que ser un lugar cerca a Lima, porque la mayoría vivíamos en Lima. Y teníamos que ver de hacer las construcciones, mantener el parque, y también que sea de fácil acceso. Entonces estuvimos buscando terrenos alrededor de un año. Y era la época que ya los precios empezaban como a subir y a subir. Y nosotros habíamos decidido en una reunión que íbamos a juntar $10,000 para comprar 1 hectárea de terreno. Entonces teníamos que hacer pues nuestras campañas, empezamos con aportes y bueno, empezamos a juntar el dinero
y esos primeros aportes nos lo terminan robando. ¿Sí? Así que tuvimos que empezar de cero. De cero. Entonces, empezamos a realizar almuerzos compartidos, donde eran donaciones los almuerzos, venían las personas, y bueno, ahí era un fondito que íbamos juntando. Imprimimos 8 libros de monografías de maestros aplicados en otros parques. Fue Miguel Medrano quien se encargaba de elaborar todo este material y a quien también le tenemos un cariño inmenso, aun cuando él se encuentra en otro tiempo y en otro espacio. Por fin conseguimos el terreno en Cerro Azul, gracias a contactos que tenía Madeleine Young y Maggie Reategui. Cerro Azul es una caleta de pescadores relativamente cerca a Lima, que es fácil llegar en bus a hora y media más o menos. Y primero el señor nos aceptó vender la hectárea por los $10,000 que nosotros teníamos. Pero después nos dijo que no, que tenía que vendernos todo o no vendía nada porque para él era muy complicado hacer una venta por partes. Entonces, y todo quería $40,000 y nosotros solo teníamos 10,000. Y ni los teníamos porque los estábamos consiguiendo. Y como dijo Silvia alguna vez, ¿no? Dios escribe derecho en líneas torcidas. Así que se nos ocurrió buscar amigos que quisieran colaborar con $30,000, para lo cual les daríamos 3 lotes. Así que gracias a la generosidad de nuestra amiga Doris Balbín, que ella dijo, compro una partecita, y Carlos de Gregory contactó con un amigo y colaboró con las otras 2 partes. Entonces ya teníamos los $30,000. Y ellos sabían perfectamente todo el proyecto. O sea, sabíamos lo que nos había planteado el propietario, sabíamos lo que nosotros contábamos, y sabían que ellos estaban haciendo su aporte para que podamos tener el parque nosotros. Así que se iba produciendo todo esto de que todo nos iba saliendo, ¿no? Todo nos iba saliendo, claro, con mucha coordinación, con mucho esfuerzo, pero con el inmenso proyecto que llevábamos encima. Y había personas tan generosas, tan dedicadas, que para Lili Loaiza y Delmita, para nosotros fueron un ejemplo. Ellas, para conseguir dinero, elaboraban unas chocotejas. Chocotejas son unos dulcecitos pequeños. Y todos los días se subían a los microbuses, o sea, a los transportes públicos, y vendían las chocotejas. Y en la tarde traían el dinero. Y a la gente les explicaban que era para la construcción del parque, para la compra del terreno del parque. Así que esa tremenda fuerza, ese tremendo compromiso, era para nosotros pues un ejemplo que todos íbamos poniendo nuestro granito de arena. En conclusión, llegamos a comprar el parque por los $10,000, con el adicional que ya no era una hectárea, eran 2 hectáreas más 5 hectáreas de la duna. Y cuando uno sube a la duna, ves el mar, ves el parque, ves todo el terreno circundante de agricultores. Y por supuesto el parque no tenía luz, no tenía agua, no tenía cerco, no tenía nada, nada. Y el 10 de agosto del 2010 fue ya el día que cerramos la compra. Y las relaciones fueron muy lindas fueron. Llegábamos al parque y estábamos en otra sintonía. Nadie le decía a nadie lo que tenía que hacer y todos trabajábamos y era como una armonía que fluía impresionante. Y siempre recuerdo a Estefano, que él se puso a trabajar en el parque y no había nada, ni agua, ni luz, ni nada. Él con 4 palos y un toldo encima, para que no se queme en el sol, empezó. Así que fue este proceso hermosísimo y eso es lo que yo les puedo contar, ¿no? Hay muchas anécdotas, pero fue la fuerza de un conjunto en un proyecto común impresionante. El que quiera o la que quiera, les toca. Sigue.
estos primeros momentos fueron muy lindos. Era como sentirse un poco pionero cuando se empezó a encontrar el terreno y empezábamos a viajar. Descubríamos cosas todos los días, cosas del lugar, del entorno y del mismo terreno. Ahora, yo me quedé un tiempo, ¿no? Cuidando los palos, ¿se acuerdan? Me quedé como 10 días. Y sí, había un pozo, habíamos ya construido el pozo con don Manuel. ¿Cómo encontramos el terreno? Preguntabas, ¿no? Ya, yo recuerdo que se fue 2 veces a visitar ese terreno. Y cuando el propietario dijo que nos daba por los $40,000 todos los terrenos que tenía, más de regalo la duna. Entonces eso fue como, ¿no? Volvimos a ver el terreno y curiosamente había una plantación ahí de maíz y cuando llegamos el petirrojo daba la vuelta y la vuelta y la vuelta como recibiéndonos, ¿no? Y dijimos, esto es. O sea, tanto así que ni siquiera revisamos bien los papeles que teníamos del regalo adicional que nos daban, que era la duna, ¿no? O sea, eso ya no importa, esto es, ¿no? Fue así como un enamoramiento a primera vista, ¿no? Porque antes habíamos visto en general y esa zona era muy, digamos así, muy movida, ¿no? Había muchos problemas de delincuencia, ¿no? Fuimos a ver un montón de terrenos hacia el sur y hacia el norte. Una primera impresión que nos quedó es que salir de Lima hacia el norte es mucho más complicado que hacia el sur. Entonces la primera decisión fue hacia el sur porque había una autopista más fácil para llegar. Estaba mucho más conectado porque para el norte había que hacer todo un camino muy complicado. Bueno, ya definida hacia el sur, entonces comenzamos a ver también otras propuestas. Ahora, se decía que había que tener resuelto por lo menos lo básico, ¿no? Porque no tenía, como dicen, agua, no tenía desagüe, no tenía luz, y aún así nos arriesgamos. O sea, teníamos la certeza de que lo podíamos resolver, ¿no? Sí, a mí me gustaría comentar también que recuerdo digamos, algo que impulsó mucho el proceso del parque fue ir un poco a tono con lo que se proponía en el momento, ¿no? Que en un momento era construir parques, pero además se iniciaba la nivelación y las disciplinas y debíamos hacerlos en parques. Digamos que estuvieran habilitados para eso. Entonces eso aceleró y nosotros pensábamos que si lográbamos habilitar un parque, podíamos dar oportunidad para que más personas pudieran hacer el proceso. Porque si no había que viajar a otros lugares, ¿no? Bueno, de hecho no pudimos habilitar el parque tan rápidamente porque se compró recién en el 2010, pero creo que eso fue un gran impulsor. Y la mayoría, bueno, todos los que hemos hecho proceso de nivelación, disciplina y luego a CESIS, hemos tenido que ir a otros parques como Manantiales, Aloasí, Montecillo, La Reja, La Unión. Entonces cada fecha nos desperdigamos un poco al parque que nos gustaría ir, por ahí para conocer.
Y eso también permitió conocer algunos otros procesos, ¿no? Eso creo que fue interesante para todos, y viendo cómo la gente también se iba articulando para la construcción de un parque. Es como unos casos o unos ejemplos para nosotros, creo yo. Entonces, de todas maneras, eso creo que ha sido un aporte interesante en nuestro proceso, es decir, el viajar a otros lugares y conocer sus realidades y claro, que eran muchas veces distintas a las nuestras, ¿no? Pero habían cosas de fondo que sí eran similares, ¿no? Que eso lo podemos ir comentando después. Y les voy a pasar un poco a raíz de lo que van comentando los amigos, para que tengamos una idea del terreno, del lugar que se consiguió para el parque. Esta es una foto donde se ve casi todo el parque. La duna es la que se ve justo atrás, no alcanzamos a tomar toda la duna, pero es un lugar alargado, tiene más o menos 2 hectáreas, ahí justo se estaba construyendo la sala. Ahora está mucho más verde, esto es de hace, bueno, el 2015, de hace 6 años esta foto, ¿no? Entonces tenemos los terrenos de adelante, que son los que han comentado que había que comprar también en conjunto. El parque se encuentra a 130 kilómetros de Lima. Aquí vemos a Lima en la parte superior y acá en la parte baja. El Parque Iguanco está a 2 kilómetros de la costa. Y aquí está un poco la captura del Google Maps de la ubicación del parque. Bueno, esto de repente lo vamos comentando después, pero este es el plano que hicimos como proyecto del parque, ¿no? Una vez comprado el terreno, como comentaban los amigos, lo primero que teníamos que hacer es tener agua, y contratamos al señor Manuel, que es un señor que le dicen pocero en la zona, para que haga el pozo. Finalmente, bueno, después con Manuel tenemos una larga relación porque nos ha ayudado en todas las construcciones. Es un maestro local, vive en una población que se llama Roldán, inclusive más al interior, y dado que está acostumbrado a trabajar con pocos recursos, sabe muy bien resolver muchas cosas, ¿no? Entonces, ha sido realmente una gran ayuda, ¿no? Un punto principal en la construcción del parque. Bueno, aquí tenemos, no sé si, bueno, puedo comentar el tema del diseño, de repente, del diseño del parque. Como decía, habíamos viajado a varios lugares, habíamos preguntado, habíamos conversado, por ejemplo, con Roberto Cuanoff en algún momento, antes de la compra inclusive. Nos encontramos en Punta de Vacas un grupo, y con él conversamos sobre cómo era esto del concepto parque, ¿no? Un parque de estudio-reflexión. Luego también me comuniqué con Bruno Pesuto, que había construido en Manantiales, también con Luis Milani, que construyó La Reja, para ver cómo era el concepto y cómo podíamos nosotros proyectar, ¿no? En un terreno como este, que era súper alargado. El terreno tiene 400 metros de longitud y en la parte más ancha tiene 30 metros. Normalmente veíamos parques cuadrados, ¿no? Digamos que no había tanta distancia entre sus dimensiones. Bueno, fuimos proyectando el parque, hemos consultado, además de los amigos siloístas, un arquitecto conocido aquí, que es especialista en intervención en monumentos, muy anciano también. Entonces veíamos cómo, qué características tenían los lugares sagrados también, ¿no? Los lugares que tenían monumentos, que se llama Víctor Pimentel. Entonces fuimos con Javier Zorrilla a su casa, porque él casi ya no se puede mover mucho.
Yo lo conocía porque he trabajado con él en un sitio arqueológico que se llama Caral. Entonces, vimos que los monumentos, o sea, de generar un guión del sitio, ¿no? Que la parte principal debía estar en la parte más ancha, por eso la sala se ubica en la parte central. Bueno, nosotros tenemos un ingreso por aquí, la parte izquierda, ¿no? Inferior, un estacionamiento, luego tenemos un portal de ingreso, que es el portal, luego tenemos el monolito a la izquierda, luego tenemos planificado, bueno, multiuso, centro de trabajo, ¿no? Y hay un recorrido, digamos, longitudinal, ¿no? Tenemos la sala, luego viene el centro de estudio, un taller y por último la fuente. Entonces encontramos, bueno, esto no ha sido, digamos, de un día para otro, hemos ido cocinando un poco las ideas y esto salió finalmente que nos encajó bastante bien. También tenemos planificado, por ejemplo, dónde necesitamos bosques, dónde poner los árboles. Después también una amiga siloísta, Inella, que vive en Arequipa, nos ayudó con algunas cuestiones más. Y bueno, aquí de todas maneras está la duna que va detrás y que también tenemos planificadas otras construcciones, ¿no? Como un anfiteatro, piedra, etc. Bueno, eso les puedo comentar y un poco para que se vea el entorno del parque, ¿no? En realidad es un brazo de un río principal, el río Cañete. Han sacado una canalización hace muchos años y riegan esta parte, que es desértica, ¿no? Aquí se puede ver, al fondo es el mar, y esta parte es verde, y tenemos la duna y el desierto al lado. Bueno, aquí estamos en los primeros asentamientos, donde todavía no hay nada, ¿no? Aquí también en algunas proyecciones, ¿no? De pensar dónde va la sala, ahí está Doris, y los amigos atrás cargando afectivamente el lugar. Y ahí pusimos las piedras, ¿no, Erika? Sí, pusimos las piedras para la sala, esa es la parte Para más la sala, ancha. sí. Entonces había que ver dónde iba a ir, era como, por lo menos no le íbamos a poder construir en ese momento, eso fue para la inauguración del parque en el 2012, pero queríamos tenerla presente, ¿no? Es como que ahí va a estar. Sí, Entonces ahí Doris se siente muy contenta. Es una cosa que uno va cargando, ¿no? Ese afecto por el proyecto, un proyecto conjunto, porque claro, cada uno se imaginaba una cosa. Después vamos a ir contando, pero por ejemplo había ideas de hacer la sala de adobe, usar el adobe, usar qué materiales usar, entonces cada uno traía un contenido distinto, ¿no? Por paisaje también, entonces ecualizarnos fue una tarea, creo que una de las más importantes. Entonces hasta aquí comparto. Después seguimos compartiendo fotos. bonita esa foto, ¿no? Y las primeras construcciones que fueron poniendo, ¿cuál fue la primera construcción entonces? Fue el pozo del agua, ¿no? Sí, lo que pasa es que el parque no estaba saneado, digamos, en cuanto a agua, desagüe ni luz eléctrica, ¿no? Entonces lo primero que se hizo fue la construcción de un pozo y un tanque alto para poder poner, bueno, una estructura de madera para colocar encima un tanque alto para poder tener agua. Y ahí también estaba Yagat, un amigo nuestro, muy, muy claro en ese sentido y en ese momento, ¿no? Porque no había nada de nada, todos son terrenos de agricultura. Entonces, recuerdo que él fue a ver dónde iba, o sea, cómo iba a ser y lo demás, ¿no? Eso fue lo primero, para tener agua. Y luego el centro de trabajo, se construyó el centro de trabajo,
y con el centro de trabajo, el monolito, el portal y un cercado bastante sencillo. De repente ahí Doris puede comentar el tema del cerco también. Se inauguró el parque en el 2002, ¿no? Del 2010 al 2012 avanzamos hasta ahí, y posteriormente ya han sido algunas otras construcciones. Y el biodigestor, Erika, que lo tuvimos que hacer como el desagüe. Sí, el parque tiene un biodigestor, ¿no? Un tanque, una especie de tanque séptico con unas tuberías de percolación, porque no está conectado a la red pública. Bueno, de hecho la red pública está a 2 kilómetros y es en la ciudad de Cerro Azul, ¿no? Creo que sería bueno complementar la parte legal, porque nosotros no teníamos toda la plata cuando compramos, y tampoco todos los terrenos no estaban saneados, ¿no? Legalmente. O sea, en el Perú hay todo un problema de burocracia para poder legalizar terrenos agrícolas. Entonces, lo básico es que se respeta la posesión, pero la posesión te la da una entidad que en ese momento era COFOPRI. Y bueno, nosotros, el propietario dijo que él nos entregaba todo saneado, ¿no? Entonces nosotros hicimos, digamos, una primera minuta en donde le entregamos una cantidad de dinero porque queríamos ir avanzando en paralelo. Y en ese proceso, él en un año nos iba a legalizar todo y nosotros le íbamos a pagar el resto y ya. Como acá en el Perú también las cosas son muy inciertas, se descubrieron problemas en COFOPRI, se desactivó COFOPRI y se pasó a los gobiernos regionales y todo el proceso se quedó en nada. Entonces, en ese momento nosotros teníamos que decidir, porque ya habíamos avanzado construcciones y teníamos que ver qué hacíamos, ¿no? O sea, terminar de consolidar la compra nos interesaba porque teníamos que construir, y no vaya a ser que después, como los terrenos seguían subiendo, el propietario se pueda dar marcha atrás y decir, bueno, o sea, eso fue en esa época y ahora ustedes me deben ya no sé cuánto tiempo y tienen que pagar más, ¿no? Entonces fue realmente ahí el amigo de Carlitos fue una persona clave, ¿no? Porque, o sea, nos tuvo la confianza de todo. Tal es así que recién estamos terminando de legalizar uno de sus terrenos, o sea, recién va a tener el título de uno de los terrenos que compró, y él compró 3 terrenos, ¿no? Nos falta todavía el camino bueno, perdón, legalizamos uno de él ya en registros y faltan 2. Va a recién tener su título del segundo terreno y va a faltar un terreno adicional. O sea, realmente fue como no sé cómo lo consiguió Carlitos. De repente sería bueno que cuente también. Pero fue como parecía que se cerraba la puerta y nuevamente se abría y encontrábamos una salida para poder ir consolidando, ¿no? la posesión y las construcciones, ¿no? Eso ha sido siempre, oh, disculpa, Chio, ha sido siempre un poco la característica, ¿no? Que se presentaban problemas, o sea, decimos a cada rato, ¿no? Pero no nos desanimábamos. Y, y la cosa que hay que rescatar mucho es que fuimos sintonizando. Era como a veces uno estaba, o un grupo estaban más activos, más metidos,
y los otros los acompañábamos, nos dábamos un poco la posta, ¿no? En resolver cosas. Y como decía Erika y Mariela, cada uno venía con su imagen, pero de pronto se empezó a crear una sintonía en donde, por ejemplo, siempre hay errores. Y obvio, cuando uno se encargaba de una parte y cometía errores, y los errores quieren decir plata también, que es lo que siempre separa, divide, genera. En cambio, no. El error de uno era el error de todos y todo lo resolvíamos y acompañábamos también la persona que había hecho el error, como para no desanimarse, no, porque el conjunto respondía, como conjunto respondíamos. Ah, no, esto es tu problema, resuélvelo, a ver tú cómo le consigues la plata, ¿no? No era así, ¿no? Entonces fue hay todo un proceso, ¿no? O sea, hay cosas que cambian en el paisaje afuera y también el paisaje de cada uno de nosotros, pero cambia. Chío. Sí, justamente iba por ahí un poco para complementar sobre esto del cambio de relaciones, ¿no? Siento que se empezó a forjar un espíritu de conjunto, ¿no? Y ahí fuimos resolviendo los temas poco a poco. Y yo me acuerdo que en esa época yo estaba en Huancayo, vivía todavía por allá, pero se sentía ese espíritu, ¿no? Entonces íbamos contagiando a mucha gente. Había un grupo impulsor, nos comentaban cómo estaban consiguiendo el terreno, qué dificultades había, qué desafíos había que resolver, y nosotros nos sentíamos parte de, ¿no? Incluso invitamos a amigos que nada tenían que ver, pero nosotros les explicábamos el proyecto en el que estábamos y terminaban involucrados haciendo actividades, hacíamos conciertos, ¿no? Hacíamos tómbolas, bueno, un montón de cosas para conseguir dinero y mandarlo. Yo me acuerdo que cuando visité el parque, vinimos a hacer el cerco vivo, a plantar, ¿no? O sea, viajamos 7 horas, al día siguiente nos fuimos 2 horas más de viaje a plantar y a poner el cerco, y en realidad era sentirse parte de un proyecto mayor, ¿no? Y que esto no era incluso puntual, sino que era un proyecto a largo alcance, ¿no? Y concuerdo mucho en que había muchos espíritus ahí que se subía, se bajaba el descorazonamiento, ¿no? A veces, pero en el fondo nosotros confiamos en eso, lo que dice Estefan, en el conjunto. Y pienso que eso es lo que nos ha permitido concretar, ¿no? El Parque Huanco. Y la construcción de la sala, ¿cómo decidieron cómo iba a ser la construcción? Que fueron consultando varios, dijeron que consultaron a Cuanov, Milani, Bruno Pesuto, ¿y qué los llevó a decidir por esa cosa? Que es hermosa la sala, a llevar esa construcción, ¿qué dificultades tuvieron para ir encontrando también los trabajadores que entiendan lo que estábamos diciendo? Erika es arquitecta, así que sabe, ¿no? Pero que en muchos lugares había dificultad para que entiendan, ¿no? Cómo era la cúpula y todo eso, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Y por qué decidieron ese tipo de cúpula y de cosas? Y yo puedo comentar, yo soy ingeniera civil, pero trabajo en patrimonio histórico y arqueológico, entonces en Lima tenemos bastantes cúpulas, tenemos bóvedas que inicialmente fueron de ladrillo, ¿no? O de piedra, pero luego se cambiaron a quincha, por ejemplo, en lo histórico por los sismos. Nosotros tenemos en el Perú sismos. Aquí también está César Guapaya, que también es ingeniero civil, que también estuvo en la construcción de la sala. Trabajamos en la Universidad Católica y enseñando, ¿no? Y César es especialista también en estructuras.
Entonces, para la sala, puedo comentar, de repente pues César quiere comentar también, nos iba quedando claro que necesitamos una estructura que represente un poco el corazón del parque, ¿no? Que tenga durabilidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, la forma ya estaba definida, afortunadamente. Había que cuidar varios detalles. De hecho, hemos revisado bastante porque, primero, por ejemplo, qué materiales utilizar. Como decía, por ahí habían algunas voces que decían podemos hacer otros materiales. Evaluamos varias cuestiones para los muros y para la cúpula. En el caso de la cúpula, vimos la forma, digamos, tradicional, que es de ladrillo, ¿no? Reforzada de todas maneras porque nosotros estamos en un sitio sísmico, como decía, pero también nos dimos la libertad de ver otros tipos de cúpulas, como por ejemplo las cúpulas que tienen actualmente las iglesias, por ejemplo, en el centro histórico de Lima, que es quincha, ¿no? Son costillas de madera revestidas con caña y después yeso. Esa era una posibilidad. Sin embargo, por ejemplo, la mano de obra en madera se ha devaluado mucho en nuestro país, no hay buena mano de obra. La madera es relativamente cara también, entonces iba a ser mucho más difícil. También evaluamos la posibilidad de hacer las costillas de acero, pero teníamos que darle la forma. Entonces, después de empezar por el ladrillo y evaluar otras, regresamos al ladrillo. Era lo más sencillo, lo más económico y también lo más fácil de construir. Yo creo que no fue complicado para nosotros desde el punto de vista técnico, ¿no? O la concepción de la sala. Sin embargo, de hecho, la mano de obra local, que era la que habíamos decidido utilizar desde el inicio, no está familiarizada con ese tipo de construcción. Entonces tuvimos un trabajo muy cercano con ellos, con el señor Manuel y su equipo, por ahí vamos a ver una foto también, para la construcción, ¿no? Pero creo que no tuvimos mayor dificultad. Son personas muy sencillas, muy fáciles de comunicarnos con ellos, ¿no? Y estar ahí. Entonces nos turnamos con César, digamos, la residencia de la obra, o los fines de semana. De todas maneras, uno de nosotros estaba allí, ¿no? No sé, César, ¿de repente quieres comentar? Bueno, sí, yo quería comentar un poco también la experiencia. Bueno, primero decir que yo me uno al movimiento bastante más tarde. Justamente mi primera vez, ¿no?, que fui al parque fue justo el día de la inauguración, ¿no?, en 2012, ¿no? Para mí fue todo un descubrir, un montón de cosas, muchas experiencias. Y bueno, y previo a la construcción de la sala, me gustaría mencionar también, construimos la fuente, ¿no?, que fue también otra, bueno, fue mi primera, digamos, como acercamiento, digamos, a todo lo que involucraba el parque, porque Erika me invitaba, sí, vamos al parque, vamos a hacer una experiencia, en fin, me comentaba, mira los planes que vamos a tener, y un buen día ella me dice, porque ya habían decidido justamente cómo iba a ser la fuente, y llevan inclusive las piezas de la fuente. Me acuerdo que me da muy clarito, ¿no? César, tú te haces cargo con Estefano de la fuente, punto. Así como delegándome, ¿no? Entonces yo me tomé eso a pecho. Me acuerdo que con Estefano empezamos con la fuente, vamos a excavar aquí, vamos a excavar allá. Y Estefano se lesiona la mano. Y por un tiempo no, o sea, uy, ¿y ahora qué hacemos? Estefano se supone que era, pues, el experto, ¿no? Estaba con yeso. Sí. ¿Puedo, Entonces, mientras que habla, sí, puedo compartir una foto justo de la fuente?
¿sí? Sigue, César. Entonces, bueno, entonces lo interesante de eso fue precisamente, ¿no? La fuente la empezamos, pero el conjunto fue el que hizo posible esa fuente, ¿no? O sea, porque cada semana nos íbamos reuniendo, avanzamos cada cosa, ahí está justamente Miki, ¿no? Y todos apoyamos a esta construcción, ¿no? O sea, ese trabajo de conjunto yo lo valoro muchísimo, ¿no? Porque o sea, me acuerdo inclusive cuando encoframos las cosas, preparamos los encofrados, cada cosa la hicimos así, con mucho cariño. Y llegó el día del montaje, inclusive se contrató una máquina, yo estaba entusiasmadísimo, me subí a la máquina, no tenía mucho cuidado, ¿no? Me acuerdo que incluso podía, porque la fuente se bamboleaba, había que trasladarla, en fin, todo una cosa muy interesante, pero justamente lo que quiero destacar es ese trabajo en equipo de todos, ¿no? Esa sintonía que había en la construcción de esa fuente, y está allí, cada vez que voy allí siempre evoco esos momentos que son muy hermosos, ¿no? De comunidad, ¿no? Y bueno, eso fue el 2013. De ahí se lanzó el proyecto con la construcción de la sala, como dice Erika, dentro de las cosas que había que decidir era decidir los materiales, decidir el tamaño, ¿no? Entonces, me acuerdo que teníamos unas imágenes de la sala de Montecillos. Yo todavía no había conocido, recién en el 2013 yo viajo a Punta de Vacas, la primera vez que tengo contacto con una sala, y después viajo a Montecillos, no, a Manantiales también para conocer la sala allí. Entonces, eso fue también muy interesante, y cuando precisamente ya se decide construir la sala en Iguanco, entonces hay toda una serie de situaciones que resolver, ¿no? Y una de ellas justamente es los trabajadores, ¿no? Entonces, y se tomó la decisión de tener trabajadores del lugar, ¿no? Se sabía también la experiencia con don Manuel. Entonces, él también tiene allí Coco, que es el otro maestro. Los dos estaban muy entusiasmados también de lanzarse a este proyecto, porque ellos habían hecho muchas construcciones, pero no habían estado, Manuel, no Ahí está habían Manuel. hecho, sí, no habían hecho una construcción como la sala. Y entonces el entusiasmo que se apodera de ellos, ¿no? Entonces, es muy grande, ¿no? Entonces ellos desde muy temprano, y que en sintonía con lo que íbamos expresando, ¿no? Se iba entonces formando esta sala, ¿no? Y en esta sala participaron los maestros, se contrató gente, una cuantía de gente, pero siempre había alguien del movimiento allí apoyando. Un día estaba una persona, un día otra, a veces se quedaban semanas enteras para avanzar en este seguimiento. Había una cosa de conjunto muy grande, ¿no? Y justamente la cúpula era el gran desafío. Bueno, pero anterior inclusive los muros, ¿no? Los muros son estos muros trapezoidales, ¿no? También había que cortarlos, decidir si los vamos a cortar, decidir el ladrillo, ¿no? O sea, primero buscamos un ladrillo industrial, pero después nos dimos cuenta que tenía que ser este ladrillo más bien rústico, ¿no? Cocido así en leña, ¿no? Está justamente Rocío con Roger. Roger es el cuidador del parque, y él también con una energía, ¿no? Allí apoyando también la construcción del parque, o sea, muy bonito. A mí eso es quizás, ese espíritu de conjunto es quizás lo que más debo destacar, ¿no? Lo de la cúpula fue todo un desafío. Me permito incluso decir, había ciertas complicaciones, por ahí aparecieron algunas rajaduras, las resolvimos, a veces tuvimos que botar algunos ladrillos para volverlos a hacer, pero los hicimos.
y los más contentos, digamos, los que expresaban una cosa así muy fuerte, precisamente los maestros y la gente que trabajaba allí. Eso es una cosa que yo también me guardo, y cómo se fue plasmando el día que terminamos de, de llegar hasta el anillo del ladrillo, porque siempre exigía, uy, se puede caer, se puede caer, se puede caer. Pero no, una vez que ya tenía el anillo final de concreto, ya era como un paso, ¿no? Y no termina allí, porque esa es la parte de la cúpula. Después está precisamente la foto que mostró Estefano cuando colocan la parte final de la cúpula, ¿no? Que ahí está justamente la malla que se mandó fabricar, ¿no? Que bueno, ahí aparece pues muy delgadita, pero igual a la hora que se la montó y se reforzó, quedó pues bastante bien, ¿no? Y bueno, o sea, como digo, ese fue un hito, llegar hasta la cúpula, pero lo que seguía era también muy desafiante, ¿no? Los acabados, los tarrajeos, en ese sentido debo decir allí, tanto don Manuel como Coco y todos los que trabajaron se esmeraron muchísimo en esos acabados también, ¿no? Tanto en la parte interior, en tarrajear o en lucir, ¿no? La parte, de esta forma esférica no fue sencilla, ¿no? O sea, normalmente uno enluce con herramientas planas, ¿no? Eso no nos sirve en un enlucido esférico. Entonces, me acuerdo que Coco mismo se fabricó un frotacho, un elemento para enlucir, dándole la forma de la curva. Una cosa muy hermosa, ¿no? Después la parte eléctrica con Luis del Campo, ¿no? Porque todo esto no tenemos electricidad, digamos, de línea de corriente, sino todo es sistema solar, ¿no? Entonces también todo eso se ha trabajado allí, y bueno, ahí tenemos justamente esta construcción, porque, bueno, como vuelvo a decir, todo lo que son acabados, estamos hablando de los enlucidos, de los tarrajeos, de también toda la vereda, ¿no? Que ese es otra experiencia. El piso, ¿no? Con el piso también allí yo ahí me acuerdo que pasamos horas y horas y estuvimos justamente, ¿no? En la cuadrilla que finalmente hizo el piso, Rocío, Roger, Estefano y yo estuvimos ahí colocando las baldosas. Así, cada cosa fue una experiencia. Igual la pintura, Yagat con la pintura, que Estefano trepado, por ahí hay una foto con Estefano todo en blanco, con el polvo que salía de la pintura que colocaba. Es decir, ahí está justamente Miguelito, ¿no? También en todo lo que tiene que ver la construcción, aunque este es antes, este es previa, este es creo que del Pozo, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Los artefactos. Sí, aquí recién había terminado de construir el pozo don Manuel. Entonces, eso, ¿no? Eso es lo que... Pero digamos, lo que yo destaco es justamente todo ese trabajo en conjunto, ¿no? Y eso es lo que yo sí siento como que una marca, ¿no? Ahí pueden ver también los enlucidos. Coco es el que está subido, está por acá. Es él. Sí, y don Manuel ahí está Don supervisando. Manuel. Sí. Supervisando. Claro, inclusive ese ladrillo que se empezaba a fisurar, le pusimos esa malla que ustedes ven en la parte izquierda, ¿no? Para poder reforzar, ¿no? Entonces también fue un aprendizaje para nosotros, porque inclusive nosotros hicimos algunas pruebas para ver cómo sentamos el ladrillo, porque el ladrillo no se asienta verticalmente, sino que tenemos que darle cierta curva, ¿no? Entonces ese procedimiento, o sea, si bien ya se ha hecho, pero de todas maneras para nosotros será pues mucho de aprender y mucho de descubrir, ¿no? Para don Manuel, para Coco, para todos los que trabajaron allí, ¿no?
Eso es más bien las cenizas, ¿no, Estefano? Sí, esa era la ceniza. Puedo proyectar alguna selección de las fotos de la construcción, ya que estamos en esto. Sí. Ahí Esa es está muy ya linda. construida desde la duna, ¿no? La duna que está detrás. Ahí está la construcción de los muros cuadrangulares, ¿no? Y algunos muros trapezoidales Y de los las contrafuertes, entradas. ¿no? Los contrafuertes exteriores, ¿no? Esos muros grandotes, gruesos. Sí. Bueno, de hecho, las medidas y todo, creo que fueron acertadas, ¿no? Porque son muros que parecen bastante gruesos, tienen casi 50 centímetros de espesor. O sea, aquí la construcción de la cúpula, y acá justo lo que comentaba César, que acá ya hay errores, ¿no? Hicieron muchas hiladas en una sola vez Entusiasmaron. y se comenzó a deformar, entonces tuvimos que desatar algunas hiladas y luego después ya iba con el refuerzo junto. Ellos, aunque no dependía de eso, por seguridad íbamos con el refuerzo externo. Aquí ya, bueno, está enlucido, no se ve, pero la cúpula encima de esta cúpula de ladrillo tiene una malla de acero por el tema sísmico, ¿no? Aquí ya no se ve porque está enlucida. El último anillo que hablaba César está acá arriba, ¿no? También tiene un anillo en la base. Ahí están completando, digamos, la esfera en la parte superior. Bueno, los trabajadores se divertían. Aquí están los trabajadores y algunos de nosotros también, ¿no? De repente es bueno comentar que el proyecto lo habíamos definido en 3 fases, pero en un momento, la primera fase era hasta donde se ve aquí atrás, ¿no? Está hasta el techo plano, la segunda fase era la cúpula y todo, ¿no? Todo lo relacionado a instalaciones, y la tercera fase eran los acabados. Por el tema económico, habíamos pensado en hacer, digamos, este proyecto en 3 fases. Sin embargo, en el momento que concluimos la primera fase, teníamos dinero porque entró dinero de aportes de muchos amigos de todos lados, ¿no? Entonces seguimos de corrido. En general, la construcción del casco de la sala duró más o menos 6 meses. Y más bien con todos los acabados y demás, más o menos un año. Empezamos en febrero del 2015 y lo único que faltaba para hasta febrero del 2016 era prácticamente el piso y pintura, ¿no? Que eso demoró un poquito porque eso ya lo hicimos con gente nuestra, ¿no? Por el tema económico. El conoide lo mandamos a hacer, todo fue mano de obra local y fue una decisión que sea así, ¿no? Íbamos a hacerlo con mano de obra local y con materiales locales. Entonces, el ladrillo, por ejemplo, es ladrillo rústico, porque nos gustaba que sea rústico. En el precio no había tanta diferencia, pero era muy aparente para la construcción. Ese es el interior de la sala. Ahí también estaban las bancas que mandó a hacer Carlitos de Gregory, y los cojines, ¿no? Él estuvo encargado de las bancas que son de madera, también de una buena madera, también para escoger el piso. Fuimos a una tienda cercana al lugar, pero escogimos porcelanato, teníamos el concepto de que debía haber el menor ruido visual, entonces escogimos los colores, es un blanco mate, y la pintura de los pisos y de las... Doris le está pidiendo a Carlitos que cuente de las bancas. Es del mismo color, ¿no? No sé si Carlitos quiere comentar. Ahí está la sala, digamos, del año pasado. Esta es la inauguración en el 2016.
Vinieron gente de todos lados. Fue muy bonita la inauguración. Ahí se puede comentar. Esta es la sala de hace también poco. Ahí está. ¿Y la sala tiene de cuántos metros? Es la sala de 9 metros. Ah, 9. La grande. Bueno, la de la reja tiene 12. Sí, esa sí es la grande. Esa es la más grande. Esta es La la 9 es XL. grande. Sí. Sí, yo creo que va. Otra cosa es que yo preguntaba si tenía que estar alineado, por ejemplo, norte-sur, ¿no? Nos dijeron que no necesariamente, pero eso es lo que calzó para nosotros también, que está alineado con los puntos cardinales las puertas, ¿no? Sé que ahí hay bastante reflexión en todo caso para las construcciones. Bueno, y entonces podemos avanzar a una otra pregunta. Sí. Avanzaron con el parque, la adquisición, los documentos, las construcciones, y pasado eso, la finalización y la inauguración, el propósito que impulsionó el inicio de todo el proyecto siguió siendo el mismo, se ha cambiado. ¿Qué ha pasado pasado la inauguración? ¿Puedo comentar algo? Yo quisiera contarles algo que sucedió en el parque. O sea, la inauguración, para nosotros la sala ha sido muy importante porque es un espacio realmente que marca el parque. Es la acústica que hay, el que tú te puedas ver, de hacer tus trabajos. La resonancia interna es muy importante, es como un amplificador de tu proceso personal y cuando estás con el conjunto sientes esa fuerza. Hubo un momento en que invadieron el parque. Lo voy a contar esto, voy a contar esto en el sentido de qué tan fuerte es lo que nos está uniendo en este proyecto. La cosa que invaden el parque y bueno, como todo lo solucionamos. Y donde se demostró tanta fuerza que hay, tanto cariño por el parque, que no sé cómo, porque de verdad hasta ahora no sé cómo. En 2 semanas tuvimos que conseguir $25,000 para arreglar todo este problema. Y lo conseguimos. No sabemos cómo, porque el problema se presentó un día y a las 3 horas había que empezar a solucionar. Entonces ahí se ve la fuerza que nos une de un proyecto tan querido y que todo el mundo puso el hombro. O sea, acá nosotros cuando hacemos algo, sabemos que contamos con el otro. Aunque no hablemos, sabemos que todos van a poner su parte. Y no importa si es chiquito o grande, porque es súper importante hacerlo. Los amigos, por ejemplo, una parte se tuvo que acercar, que es en la duna, que es terrible esa parte. En 2 días cercaron esa parte, amigos nuestros. Ahí está Carlos, estuvo Yagat, estuvo Miguel, estuvo Lucho, estuvo Roger. Yo no sé, Víctor, no sé cómo lo han hecho en 2 días, pero fue así. En 2 días tiene que estar cerrado. Sí, no te preocupes, en 2 días está cerrado. Puedes creer, eso es una fuerza inmensa. No sé si habrá fotos de esa parte que está cercada, pero una cosa es decirlo y otra cosa es cerca, empinado, con roca abajo y que tienes que cavar la roca y plantar el poste. Y no sé cuántos metros eran, eso sabe más Erika. Pero ahí estamos. Estamos con los proyectos de lo que nos falta hacer, porque nos falta hacer muchísimo. Queremos tener ciertas instalaciones listas para seguir trabajando, ¿no? Bueno, eso les quería comentar, que realmente hay mucho cariño, mucha fuerza, mucho trabajo en conjunto, mucho apoyarnos en el otro. Y a mí también me gustaría que Carlos de verdad cuente el tema de las bancas, porque de las bancas de la sala,
Carlitos, abre tu micro y cuéntalo porque eso lo has vivido tú y tú tienes que contar eso. Yo solo quiero contar así rapidito lo que dice Mariela, que ese dinero que se tuvo que gastar y afrontar esto de la invasión se dio menos de un mes después de la inauguración de la sala. O sea, veníamos bastante gastados, pues la sala había costado bastante también, y ocurrió esto. Entonces se tuvo que sobreforzar los bolsillos porque teníamos que actuar rápido, ¿no? Y también se contrató a las personas que invadieron para construir Esa fue todo una cuestión interesante, ¿no? Somos muy amigos ahora, nos cuidan, de hecho. Sí. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, sí, fue una tremenda irrupción en el proceso del parque, ¿no? Este asunto de la invasión. Pero felizmente todo acabó bien. Bueno, con respecto a las bancas, yo en ese momento, yo no participaba mucho porque, bueno, yo estaba en Estados Unidos y al comienzo tampoco participé mucho porque yo estaba, mi esposa estaba mal, estaba con cáncer, entonces estuve casi todo un año cuidándola. Bueno, esa es la parte física, no pude estar ahí, pero después en la inauguración ahí ayudamos bastante y en la inauguración de la banca del parque fue bien bonito porque, bueno, se acabaron también había como siempre, ¿no? Poco dinero y eso, y bueno, y había la fecha, ¿no? Y no estaban las bancas. Entonces yo las bancas las había planificado, como las de Punta Vaca, creo que son de fierro, ¿no? No son de madera. Entonces, para esto, Estefano llegó de Italia, porque había estado un par de meses en Italia ya con sus papás, y trajo las fotos de la banca italiana. Y me dice, Carlos, las bancas tienen que ser así, que esto, que de madera artesanal y sin clavos. Total, que cambió todo, ¿no? Pero eso no era tanto el problema, sino que el problema es que estábamos sin fondos. Entonces, me acuerdo que Erika en la reunión de la casa de Mayelén me da toda la platita que había para las bancas y yo dije, uy, ¿qué hago con esto? El hecho es que, bueno, yo empecé a hacer, compré las maderas, todo, y la llevé a una imprenta, a una carpintería de un amigo, y vi pues que quedaba un poquito más de una semana para la inauguración y las bancas no pasaba nada, o sea, habían hecho las tablas del asiento de las bancas y bueno, y dije, uy, acá tenemos que hacer algo. Entonces, ya la cosa pasó a planos mayores y dije, uy, acá el asunto, yo estaba ya en el aire. Entonces me encontré con un amigo ahí en el camino nomás, ahí cerca del taller de carpintería y le digo, hermano, ¿conoces a alguien que podría hacer un trabajito de unas bancas, pero rápida? No, me dice, esas cosas tienes que hacerla. Hay un lugar ahí de un distrito de Lima donde se hacen trabajos por cantidades, ¿no? Y las bancas eran 36 bancas, pues, enormes, ¿no? Con curvas y todo. Entonces, me dio la dirección y yo saqué todas las maderas del taller de este amigo y me las llevé a ese distrito y sin conocer nada, ¿no? Pero con una fe impresionante. Y estaba el maestro ahí, y llegué, me dice, acá usted es el señor tal, sí, entonces es un señor ya de mi edad, ¿no? Ya madurito. Y trabajaba con sus hijos, pero ellos trabajaban pues haciendo 100 sillas, 200 sillas, 200 mesas, o sea, trabajaban como en cantidades, ¿no? Entonces para ellos ya no había problemas. Pero estaba el detalle esto de hacerlo de una manera ebanística, ¿no? O sea, sin clavos, era un trabajo que se trabajaba poco en Lima y era un trabajo muy artesanal, pero muy, muy, muy bonito, ¿no?
y total me encuentro con la persona adecuada, entonces le comento que tendría que ser así, me dice, uy, yo aprendí esto cuando recién inicié la carpintería, qué bien que me hayas traído esto para recordar mis tiempos jóvenes, total. A la final es ahí conversando, ¿no? Él tenía a su hermano que se había muerto de cáncer y yo, mi esposa se había muerto, total, que ahí empezamos a hablar y acabamos llorando. Él y yo llorando, yo por mi esposa y él por su hermano. El hecho es que, no sé, se entabló una conexión y el pata en una semana hizo las bancas, pero así impresionantemente, ¿no? Y nada, esa es la anécdota bien, bien, bien interesante, ¿no? Como la convicción de uno y se dan todas las cosas, ¿no? Y también estaban los cojines, que igualmente, ¿no? Era otro amigo que me explicó cómo hacerlos y nada, me llevé todos los cojines bueno, porque los cojines eran como $1.500 en hacerlo, en mano de obra todavía, es una barbaridad, en la tela de forro y las cosas que se ponían, los lopillos, la costura, era un platal, no había plata. Entonces, él me enseñó a hacer una y yo agarré y nada, y con Miguel a las 2, 3 de la mañana acabamos la última de coser las últimas cosas y me las llevé los cojines en un taxi a las 2 de la mañana más o menos partimos de mi casa para ir hasta los 130 kilómetros, pues, ¿no? Llegamos con todas las cojines, o sea, fue una cosa así pero una cosa increíble, ¿no? Y después las pinturas, de sostener las bancas, también hubo un detalle ahí con las bancas, porque nos habíamos olvidado que las bancas eran circulares y además las bancas más grandes que iban pegadas a la pared tenían una forma especial. Entonces yo me despierto en una noche con ese problema y justamente lo telefoneo, no sé cómo fue con el amigo César Guapaya y le digo, César, tenemos que ir a Iguanco a medir las paredes, así que tuvimos que ir los 130 kilómetros hasta, él tiene su carro, así que nos fuimos a medir porque faltaba ese detalle que se me había pasado. Así que cortamos se hizo la banca ese detalle final en último momento y nada, ¿no? Vinimos y ahí los pintamos, era una pintada al wash y nada, todo acabó muy bonito, ¿no? Así que acabamos, creo que un día antes o 2 días antes de la inauguración, no sé, Erika, ¿te acuerdas? Creo que fue una cosa así. El mismo día, Carlitos, llevaste. El mismo día, creo que fue una cosa impresionante. Todo el mundo decía, y Carlitos, nada, Carlitos no decía nada, todos lo llamaban y no contestaba, no sabíamos si íbamos a tener bancas ese día. Oye, de veras, ¿no? Hubo una angustia ahí. Sí, claro, por eso llegaste saliste a las 2 de la mañana. Una inauguración ante la presión de Doris, creo. Sí, sí. Pero lo interesante es que se dieron todas esas cosas, ¿no? Así inexplicables, ¿no? Como que uno, nada, conecta con otra cosa, ¿no? Y nada, y además los precios pues se bajaron a la tercera parte, ¿no? O sea, eso es lo más interesante. O sea, el amigo que me hizo la banca me cobró la tercera parte que me iban a cobrar acá, o sea, y no había dinero, ¿no? O sea que, bien, bueno, sucedió todo eso y salieron unas bancas bien bonitas, ¿no? Muy, 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 muy bonito. Yo creo que esa sala que hemos hecho se nota que es bien compacta, no sé, tiene una cosa especial, me parece a mí, ¿no? He entrado a otras que las veo mea frágiles, pero esta la veo así bien sólida. Serán por los temblores que pasamos ahí, pero porque después, coméntale eso a los amigos brasileños, hay temblores a cada rato en ese lugar, por si acaso, ¿eh? Cada 2 meses hay un temblor ahí. Es una zona bastante sísmica, bastante sísmica. Bueno, esa es un poquito la historia. Después con Miguelito a las finales pintamos las bancas con el amigo que puso los vidrios y las puertas y ahí. Y nada, y todo quedó pues que ok, ¿no? Por ese trabajito bien, bien bonito. Fue nada, fue un poquito las angustias de siempre a las finales, ¿no? Pero salen las cosas. Un poco el estilo peruano, todo al final. Y bueno, teníamos
la fecha de inauguración, así que Sí, pues, claro, claro, claro. la Sí, pista estuvo terminó y el avión tenía que despegar. sí, 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 sí. Y lo otro bonito que me pareció, no sé qué pasó, vi una película japonesa, fue cuando embanderamos todo el parque, cuando inauguramos, ¿te acuerdas? No sé, ahí estuvo el amigo que inauguró el parque, ¿no? Un brasilero que dice que fue la inauguración de la sala o del parque, no sé. Fernando. Esas banderas de los 6 colores y la naranja, ¿no? Eso me pareció bien bonito también. Nada, así fue la cosa. Yo quería comentar un poquito de esta pregunta que hiciste, si el propósito inicial, ¿no?, que impulsó esto del parque continúa. Yo siento que sí continúa y en todo caso se va repotenciando, ¿no? O sea, no cambia este propósito, porque ya por todo lo que han comentado todos los que estamos aquí, sentimos que es un propósito mayor, ¿no? Por encima de lo individual, realmente es incluso mayor en el sentido de que no nos pertenece solo a un equipo de peruanos, ¿no? Sino siento que es un propósito histórico, ¿no? O sea, a nivel de especie. Y que esta contribución que estamos haciendo nosotros no es para ahora y tampoco para nosotros, sino precisamente para muchos otros y que seguramente más adelante van a poder venir acá al parque y va a ser un referente espiritual, ¿no? Donde van a poder encontrarse consigo mismos y encontrarnos entre nosotros, ¿no? En una profundidad mayor, seguramente. Así que también estoy de acuerdo de que el impulso sigue creciendo. Yo creo que un tema después de la finalización, digamos, de la inauguración de la sala, es el mantenimiento del parque, ¿no? Tenemos 6 hectáreas que mantener. Entonces, así como en algún momento tenemos que construir, digamos, los cercos, que pueden ser más costosos o no, o sea, tenemos que estar allí y ver ese tema del mantenimiento que exige permanencia, pulcritud y tono. Y eso es en lo que estamos tratando, ¿no? O sea, no es que hayamos resuelto el tema de mantenimiento, porque además es un terreno bastante grande, entonces estamos un poco en eso. Y por otro lado, nos faltan construcciones como el centro de estudio, nos falta una multiuso, un almacén y el taller. Entonces, eso nos está faltando. De hecho, del 2016 prácticamente no hemos vuelto a construir. Y las personas también se han abocado a proyectos hacia el mundo. Entonces, cada uno en los organismos, mensaje, ¿no?, en los que participamos, de hecho nos complementamos en algunos casos. Ahora hay una comisión del parque. Estamos viendo, sobre todo en temas de riego. Por ejemplo, el tema de riego es muy importante. Porque han visto el parque está en una zona desértica, necesitamos regarlo para tener vegetación y para hacerlo más agradable, por ejemplo, en los meses de verano y en invierno, ¿no? Porque puede ser muy caluroso también. Entonces estamos tratando de ver ese tema, a veces con más fuerza, otras veces con menos fuerza. No ha venido Miguel Lozada, pero él está encargado de los riegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso también quería comentar. Bueno, amigos, amigas, maravillosa la historia, escucharla de la boca de ustedes, pero ahí vamos a la partecita final. Entonces, como pregunta final, y nos gustaría mucho que ustedes pudieran decir eso a otros parques, con toda esta experiencia maravillosa, ¿qué dirían ustedes a la gente nuestra, los siloístas, alrededor del mundo, que todavía van a avanzar con sus proyectos, tienen su terreno, no tienen, o algunos siquiera tienen el terreno, pero tienen ya la imagen en su cabeza, y hay varios? ¿Qué dirían ustedes
lo más importante para esta gente que todavía va a empezar o a dar sus pasos más gruesos en la dirección de construir la sala o de construir un parque? Bueno, yo quiero decir una cosita que ya dijo Mariela, ¿no? Y creo Estefano también. El error de uno es el error de todos, ¿no? Yo creo que esa es una clave, porque eso es lo que construye un espíritu. O sea, no es que tú te equivocaste y bueno, las consecuencias son para todos y entonces todos estamos en esto, ¿no? Y creo que esa forma, de emplazarnos hacia el parque, orientado por ese proyecto mayor, nos ha permitido pasar grandes dificultades, porque solo algunas las hemos contado ahora, pero hubieron momentos muy, muy difíciles y de cada uno de ellos hemos salido mucho más fortalecidos, ¿no? Creo que ese espíritu que trae este proyecto es un espíritu para la humanidad, como lo han dicho, y eso lo vale todo, ¿no? Lo vale el disfrutar también todo el proceso, porque es maravilloso cómo uno puede emplazarse en determinado canal y fluir con ese espíritu, ¿no? Creo que para mí eso es lo más valioso y contagiante de un proyecto como este, ¿no? Lo que yo quisiera comentar como desde la experiencia es que si en algún lado se quiere iniciar un proceso de hacer un parque o básicamente de iniciar el parque, que dos aspectos claros, ¿no? Primero que el aspecto legal que lo tenga resuelto. O sea, que sea la Fundación Pangea la que esté a cargo del parque. Ahí se ve que es un proyecto para todos y de todos. Y después que los predialogales se conversen. Entonces, un predialogal que nosotros pusimos desde el primer día fue que si se quería hacer algo, no íbamos a aceptar opinólogos. Se ponía en la comisión. Entonces, oye, yo opino que deberíamos, bueno, entonces estás en la comisión de construcción, listo. Y nosotros te apoyamos. Bueno, con error, sin error, te apoyamos. Yo opino que hay que hacer tal, listo, entonces estás en la comisión de jardinería. O sea, no tenemos opinólogos. Ni siquiera, es que a nadie se le ocurre opinar sobre lo que está haciendo el otro, porque se supone que está dentro de una comisión y está dando lo mejor de sí. Y además que el error es interesante porque aprende a seguir avanzando. Y soñar en lo que se quiere hacer porque los sueños se cumplen. Así que eso es lo que les diría a los amigos. Yo creo que les diría que si quieren hacer una sala, un parque, que lo hagan, ¿no? Que cuadren cuestiones mínimas y avancen. Sin embargo, digo cuestiones mínimas materiales, ¿no? Porque creo que ayuda mucho imaginar en conjunto y tener claro un proyecto, tener claro mentalmente un proyecto. Eso ayuda muchísimo. Y creo que también, si bien las situaciones en los parques, los momentos históricos que se están viviendo, pueden ser un poquito distintos, inclusive los paisajes, hablando como conjuntos, ¿no? Conjuntos que vienen impulsando parques. Creo que en lo interno sí hay cuestiones muy similares, y el tema de cargar afectivamente, ¿no? Ver por qué uno impulsa un parque, por ejemplo, preguntarse a sí mismo por qué estoy en este proyecto y ahondar en eso, creo que es interesante. Es interesante y obliga, digamos, a apelar a algo mayor y también a sintonizarse con un conjunto para lograrlo.
¿no? O sea, yo creo que proyectos de una persona o de dos personas es muy difícil que se haga un parque. Entonces creo que hay bastantes cuestiones que parecen, no tanto va por lo material, creo, sino más por lo interno. Y también que uno no sale igual después de construir o de participar en un proyecto como este. Uno es otro, después de. Yo lo que le diría, lo mismo que dice Erika, es que si ya lo pensaron, lo mentaron, es que lo hagan, ¿no? O sea, esa intencionalidad que les lleve, porque no se van a arrepentir, ¿no? Y otro es también nutrirse de las experiencias de los otros parques, ¿no? Yo creo que toda la gente está muy abierta a compartir toda la experiencia, toda la inteligencia conjunta, ¿no? Como base, porque es como el primer escalón que se hizo. Nosotros también construimos sobre otro escalón que hicieron otros. Creo que eso también es muy importante, ¿no? Para no empezar de cero y, bueno, a sumarse al espíritu conjunto de que sean muchos más faros, ¿no? Que estén en esta tierra, iluminando esa profundidad y ese espíritu que estamos buscando. Eso es lo que le diría. Yo decía como sumando a todo lo dicho, hay que, bueno, en el proceso uno va tomando conciencia de la importancia de un parque, ¿no? Y aprovechar ese ámbito para nuestros desarrollos, nuestras experiencias, ¿no? Y seguramente a futuro ya habrán posibilidades de invitar a más gente nueva a hacer nuestros trabajos, ¿no? Y yo creo que en ese espíritu de esas experiencias surgirán, ¿no? Nuevos equipos para poder mejorar el parque o abrir otros lugares también, ¿no? Porque claro, como se ha dicho, la experiencia interna es fundamental en todo esto, ¿no? Porque no es algo teórico. Y nada, un poquito se irá, ya han pasado 10 años de la construcción de los parques, creo, en el mundo y por lo menos en Perú. Y se tomará conciencia, ¿no? En la importancia que tienen como ámbitos de trabajo y desarrollo personal, ¿no? Si uno los carga mentalmente bien. Eso. Y yo, bueno, yo digo lo mismo, háganlo, y lo relaciono también con el propósito del parque. Nos habían preguntado si había cambiado, si se había modificado. Sin duda cambia, o sea, en el sentido que se potencia. Y se potencia también en la medida en que nuestra acción en el mundo, acompañada por un parque, genera un efecto que puede ser multiplicador. Y en las acciones que hemos venido desarrollando hemos logrado invitar conjuntos al parque y todo ello que han venido han tenido experiencias muy hermosas, sin conocer nada del humanismo, del siloísmo, o poco, ¿no? Pero el parque en sí es un acelerador, es un reactor nuclear, es un acelerador de partículas y permite tener experiencias profundas y conectar con estados muy inspirados. Y lo hemos visto, lo hemos podido experimentar, o sea, todos los organismos que hacemos actividad aquí en Perú, hemos tenido un momento de conjuntos en el parque. Y nuestros invitados llegaban así como un poco donde nos han llevado.
así tan lejos, en el desierto, ¿no? Y de pronto se encuentran con ese verdor y ese recodo, ese lugar que te conecta a lo mejor de ti. Que te conecta a lo mejor de ti, y creo que es una experiencia, es como decir un poco nuestra misión, ¿no? Ayudarnos a reconectar con lo mejor de uno y de los otros, ¿no? Así que la proyección es larga, la proyección es larga y es bien bonito. Es muy importante tener un parque. Así que, como dice Mariela, Erika y todos, resolvemos cosas prácticas, porque sí, hay que resolver cosas prácticas, legales, etcétera, y empezar. El parque es para el futuro. Sí, estoy de acuerdo con lo que Stefano comenta. Desde mi punto de vista, creo que cada cosa que implementemos en los parques, aunque uno no esté, eso irá diciendo cosas a los visitantes, ¿no? También importante trabajar nuestro mundo interno, porque ese mundo se va a ir viendo reflejado en el parque. Así como otros sitios que son considerados sagrados, aunque no haya gente diciendo, guiando o reconociendo ese valor, ese contenido, uno sabe y lo siente cuando va, cuando lo visita, cuando se conecta con él, ¿no? Entonces creo que nuestros parques están para reparar, para devolverlo cargado. Y en ese sentido siento que es como un proyecto también de cómo voy cargando. Pero también da conexión con otros y con otros parques también, ¿no? Entonces, creo que en nuestro parque, así como en los otros, pueden generar ámbitos que ayuden a avanzar, a evolucionar a nuestra especie, desde lo contacto con su sagrado, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta pensarlo de este modo, porque además me genera una carga mayor pensarlo como parte de un racimo de parques que están desperdigados en el mundo, lanzando una señal unitaria, ¿no? De unidad. Por otro lado, también creo que la relación de uno con el parque va cambiando, ¿no? O sea, es como una relación, se va profundizando, ¿no? Inicialmente, por eso decía, será interesante cuestiones mínimas, imaginar juntos, pero en el proceso la cosa va a cambiar como una relación, ¿no? Entonces uno va conociendo, va profundizando, todo se va modificando. Va teniendo otros contenidos también, quizá, bueno, de todas maneras mucho más profundos, ¿no? Uno entra de un modo y va saliendo de otro también. Eso siento. Bueno, amigos, estamos llegando al final ya. Pasó rapidísimo la hora, ¿eh? Llegamos al fin. Llegamos al final. Entonces, les agradecemos mucho haber participado, que nos contaron toda la historia, fue maravillosa. Así que a los amigos que nos ven, que se suscriban al canal de Constructores de Salas Siloístas, que compartan con los amigos y nos volvemos en el próximo. Un abrazo a todos. Paz, fuerza y alegría. Paz, fuerza y alegría. Paz, fuerza y alegría. Gracias. 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 Paz, fuerza y alegría también. Fernando, gracias Paz, fuerza y Marco, alegría. gracias a todos y que sigan.